La Orden Rosacruz es una organización mística y esotérica que afirma poseer sabiduría secreta transmitida desde tiempos antiguos. La orden lleva el nombre de su presunto fundador, Christian Rosenkreuz, y frecuentemente se asocia con el símbolo de la cruz rosa, una cruz con una rosa en su centro. Si Christian Rosenkreuz realmente existió o no, es tema de debate en curso. Según la leyenda, Rosenkreuz viajó por el Medio Oriente y el norte de África, donde adquirió conocimiento y sabiduría secreta que luego se sintetizaron en las enseñanzas de la Orden Rosacruz. Pero, ¿quiénes son los verdaderos Rosacruces? ¿Cuáles son sus enseñanzas secretas que les ayudan a lograr la inmortalidad? ¿Y cómo ha transformado esta hermandad secreta el curso del pensamiento humano y la espiritualidad a lo largo de los siglos? Lo descubriremos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. A lo largo de la historia, han surgido varias escuelas de misterio con la misión de guiar a la humanidad a través de la evolución espiritual, transmitiéndonos de una época astrológica a la siguiente. Como lo expresó Manly P. Hall, estas escuelas de misterio reavivan la llama de la sabiduría, impulsando a la humanidad hacia un mayor avance. Y un ejemplo notable de tales escuelas místicas es lo que ahora conocemos como la Orden Rosacruz. Los orígenes de la Orden Rosacruz están envueltos en misterio y leyenda, lo que hace difícil separar el hecho de la ficción. Sin embargo, generalmente se acepta que la orden llamó la atención pública con la publicación de 3 manifiestos a principios del siglo XVII. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis y la boda química de Christian Rosenkreuz. Estos textos anunciaron la existencia de una hermandad secreta de alquimistas y sabios que se preparaban para transformar las artes, las ciencias, la religión y el panorama político de Europa. Paracelso, quien fue médico, alquimista y filósofo suizo del Renacimiento alemán y muy probablemente un Rosacruz, caracterizó a estos sabios místicos como individuos que habían alcanzado un estado divino y permanecían en él sin morir, cuyo paradero era desconocido pero aún estaban presentes en la tierra. Los grupos Rosacruces modernos proponen que la orden ha existido desde el Renacimiento, influenciando no solo las tradiciones esotéricas, sino también dejando su huella en la literatura, la cultura, la ética, la política, la religión y la ciencia a través de varias figuras, algunas de las cuales también fueron masones. Pensadores ocultistas prominentes del siglo XVII, como Michael Meyer, Robert Fludd y Thomas Vaughan, estaban profundamente atraídos por la hermandad Rosacruz. En su obra de 1617, Silentium post clamores, Michael Meyer describe vívidamente la esencia del rosacrucismo, diciendo: «Nuestras raíces se remontan a las civilizaciones egipcias y brahmánica, entrelazándose con los profundos misterios de Eleusis y Samotracia. Nos inspiramos en los magos persas, en las búsquedas intelectuales de los pitagóricos y en el pensamiento iluminado de los árabes. Las organizaciones modernas que reclaman la línea de los Rosacruces a menudo citan este pasaje para enfatizar sus raíces antiguas. Aunque no hay pruebas definitivas, la idea de que la Orden Rosacruz tiene sus orígenes en antiguas tradiciones misteriosas que datan de Egipto alrededor de 1500 a.C. no puede negarse. Los rituales, principios y simbolismos empleados para los Rosacruces ciertamente parecen mantener estas enseñanzas místicas tempranas. A finales del siglo XVIII, el místico cristiano alemán Karl von Eckartshausen describió a los verdaderos seguidores de la Cruz Rosa como: «Estos sabios, cuyo número es pequeño, son hijos de la luz y se oponen a la oscuridad. No les gusta la mistificación y el secreto, son abiertos y francos. No tienen nada que ver con las sociedades secretas y con las ceremonias externas. Poseen un templo espiritual, el que Dios preside». Sabemos que a lo largo de la Europa medieval, la sabiduría esotérica a menudo estaba velada en un lenguaje simbólico, oculta dentro de baladas de trovadores, encriptada en textos alquímicos, encriptada en el sistema cabalístico o enraizada en los ritos de órdenes caballerescas. Siguiendo esa línea, a principios del siglo XX, Max Heindel, un iniciado Rosacruz, dijo que rastrear las raíces de la hermandad Rosacruz es un desafío porque su misión principal siempre ha sido fomentar la evolución humana,
y han estado haciendo este trabajo bajo varios disfraces a lo largo de la historia. Hoy en día, hay varias organizaciones que afirman representar la tradición Rosacruz, las más conocidas de las cuales son la antigua y mística Orden Rosae Crucis, AMORC, y la Confraternidad de la Rosa Cruz, CRC. Cada una tiene su propia interpretación de la filosofía Rosacruz y todas afirman ofrecer caminos hacia una comprensión espiritual más profunda. Pero ahora volvamos atrás en el tiempo e intentemos encontrar los orígenes de la Hermandad Rosacruz inicial. Lo que sabemos es que la Orden Rosacruz apareció por primera vez en el siglo XVII cuando se publicaron en Europa los 3 misteriosos manifiestos. Estos manifiestos eran completamente anónimos, aunque hacían referencia a una figura llamada Christian Rosenkreuz. Este hombre, a veces referido como el Padre Hermano CRC, supuestamente fundó la Orden Rosacruz en 1407 después de estudiar diversas enseñanzas en el Medio Oriente. El primer manifiesto fue la Fama Fraternitatis RC e incluía 6 artículos que los Rosacruces debían seguir. Deberían sanar a los enfermos. Deberían integrarse con las costumbres de la gente local. Deberían reunirse una vez al año en la casa del Espíritu Santo. Cada Rosacruz debe encontrar un heredero para ocupar su lugar dentro de la orden. Todos los Rosacruces son identificables por la letra CR. La fraternidad debe permanecer en secreto durante 100 años. El segundo manifiesto fue la Confessio Fraternitatis. Este manifiesto fue una declaración de la misión de los Rosacruces de transformar el panorama político e intelectual de Europa. Los Rosacruces se refieren a esto como la reforma de la humanidad. El tercer y último manifiesto se publicó en 1617 y se tituló Boda Química de Christian Rosenkreuz, anno 1459. Narra la historia de cómo Rosenkreuz se encuentra con varios personajes simbólicos y enfrentan pruebas antes de poder entrar en un castillo de milagros. El texto es altamente simbólico y figurativo, y la mayor parte del simbolismo sirve como representaciones metafóricas del viaje de transformación interior. Las experiencias de Rosenkreuz son emblemáticas del camino del iniciado hacia la iluminación espiritual y la trascendencia de la conciencia dualista. ¿Sabemos quiénes eran los Rosacruces originales? Bueno, algunos dicen que Rosenkreuz fue un hombre real descendiente de una familia real germánica, mientras que otros afirman que es una figura puramente simbólica. Algunos también afirman que la Orden Rosacruz fue formada por miembros de los Caballeros Templarios. Otros afirman que muchos nombres prominentes como Leonardo da Vinci, Cornelius Agrippa, Paracelso, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton han sido parte de la orden o han contribuido al conocimiento Rosacruz. Sin embargo, la cuestión de quién fundó la Orden Rosacruz no está clara. Aunque se nombra tradicionalmente a Christian Rosenkreuz como el fundador, es probable que sea más una figura simbólica que una persona histórica. Y se sospecha que los manifiestos Rosacruces son obra de un grupo en lugar de un individuo. Dos nombres prominentes que a menudo se describen como posibles autores son Johannes Valentinus Andrae y Sir Francis Bacon. Andrae, teólogo y escritor alemán del Renacimiento tardío, se destaca como un candidato particularmente probable. Sus temas en otros escritos se alinean estrechamente con los de los manifiestos Rosacruces, ambos enfocados en la iluminación espiritual y la reforma social. De manera intrigante, Andrae más tarde se refirió a la fama y la Confessio Rosacruces como un lidibrium o broma, lo que ha llevado a algunos a especular que escribió estos textos como ejercicios intelectuales. Dado el clima arriesgado de persecución religiosa en ese momento, y recuerde, algunos ven a los Rosacruces como descendientes espirituales de los perseguidos caballeros templarios, es plausible que Andrae minimizara o mascarara su participación para proteger su carrera clerical. La especulación sobre la autoría de los manifiestos Rosacruces también se extiende a Sir Francis Bacon, el filósofo inglés y defensor del método científico. La visión de Bacon de una sociedad iluminada se asemeja a los principios Rosacruces, especialmente en su obra utópica, La Nueva Atlántida. Tanto los escritores de Bacon como los textos Rosacruces comparten similitudes temáticas y simbólicas.
como la búsqueda del conocimiento, la armonización de la ciencia y la religión y el poder transformador de la sabiduría. El trabajo del artista siempre es profundizar en el misterio. Para que la luz brille tan intensamente, la oscuridad debe estar presente. Francis Bacon. Aunque Johannes Valentinus Andrei Bacon presentan casos convincentes como posibles autores, la verdad sigue siendo un misterio. Algunas teorías incluso vinculan a los Rosacruces con el Colegio Invisible, considerado el precursor de la Real Sociedad de Londres. Al igual que los Rosacruces, el Colegio Invisible fue concebido como un grupo de individuos iluminados que trabajaban secretamente para mejorar la sociedad. El Colegio Invisible luego evolucionó hacia la Real Sociedad, un grupo de científicos que incluía a Robert Boyle e Isaac Newton. Boyle una vez afirmó: los pilares del Colegio Invisible, o como ellos mismos se denominan, el Colegio Filosófico, de vez en cuando me honran con su compañía. Newton, miembro de la Real Sociedad, también estaba profundamente interesado en la alquimia y el hermetismo, temas centrales en la creencia Rosacruz. ¿Inspiraron los Rosacruces a otras sociedades secretas? Aunque nadie pudo localizar a los miembros originales de la Orden Rosacruz en el siglo XVII, eso no los detuvo de comenzar sus propias sociedades secretas. Aparentemente varias logias masónicas estaban muy inspiradas por los Rosacruces. A principios del siglo XVIII, Samuel Richter fundó el Gold- und Rosenkreuzer, también conocido en inglés como la Cruz Dorada y Rosada. Hacia finales del siglo XVIII, surgieron dos ritos masónicos inspirados en los Rosacruces. El rito escocés rectificado, extendido en Europa Central donde había una fuerte presencia de la Cruz Dorada y Rosada, y el rito escocés antiguo y aceptado, practicado por primera vez en Francia, en el que el 18º grado se llama Caballero de la Cruz de la Rosa. ¿Qué hay de la identidad de Christian Rosenkreuz? ¿Fue una persona real o su nombre era más como una figura arquetípica? Según la historia contada en los manifiestos, Christian Rosenkreuz fue el último descendiente de los Germelshausen, una familia alemana que floreció en el siglo XIII. Su castillo estaba en el bosque de Turingia, en la frontera de Hesse, y había abrazado doctrinas albigenses o cátaras, combinando creencias gnósticas y cristianas. Toda la familia fue ejecutada por Konrad von Marburg, excepto el hijo más joven, que solo tenía 5 años. Fue llevado secretamente por un monje que era un adepto albigense de Languedoc. El joven Rosenkreuz fue llevado a un monasterio influenciado por las enseñanzas albigenses, donde conoció a otras 4 personas que más tarde se unirían a él para fundar la Hermandad Rosacruz. Según la leyenda, fue aquí donde se preparó para una peregrinación a Tierra Santa. Sus viajes lo llevaron primero a Damasco, luego a Egipto y finalmente a Damcar, donde fue iniciado en la gran obra de los alquimistas. Su viaje lo llevó a Fez en Marruecos, un centro intelectual que albergaba la Universidad de Al-Qarawiyyin, considerada la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo. En Fez se dice que Rosenkreuz estudió bajo varios sabios, quizás sufíes o zoroastrianos, profundizando su comprensión del universo y estableciendo contacto con seres elementales. Manly P. Hall señala que Rosenkreuz aprendió de los eruditos árabes sobre estas criaturas elementales y el reino étero que habitan. También estudió astrología, magia talismánica y otras artes arcanas alejadas de la sociedad cotidiana. Armado con estas vastas habilidades, incluyendo herbología, alquimia e incluso los secretos de la vida eterna, Rosenkreuz regresó a Egipto. Estableció una casa de la sabiduría, conocida como Domus Sancti Spiritus, envuelta en nubes metafóricas para ocultarla de la vista pública. Estas nubes simbolizan los rituales y símbolos que ocultan verdades más profundas, los grandes misterios inefables buscados por los buscadores serios. Con el tiempo, Rosenkreuz reunió a 8 individuos afines. Cada uno viajaría a diferentes partes del mundo, aprendiendo de diversas culturas y tradiciones. Luego regresarían anualmente a la Casa del Espíritu Santo para compartir su sabiduría e ideas recién adquiridas. Según los manifiestos, cuando Rosenkreuz falleció a la venerable edad de 106 años,
fue enterrado en una cámara única de 7 lados dentro de la casa del Espíritu Santo. Esta bóveda no era solo una tumba, sino un santuario de símbolos místicos y arte alegórico. En su corazón había un altar sobre el cual descansaban los restos preservados de Rosencreutz. El descubrimiento de esta cámara oculta se produjo 120 años después de su muerte, como se describe en la Fama Fraternitatis. La bóveda no estaba iluminada por la luz natural, sino por un sol fabricado, que arrojaba su brillo sobre el libro M, un depósito de la inmensa sabiduría y conocimiento de Rosencreutz. Descubrir la bóveda se consideraba una señal para que la Orden Rosacruz emergiera de las sombras, marcando una nueva fase de difusión de sus enseñanzas a un mundo más amplio. Los elementos simbólicos y alegóricos encontrados dentro de la cámara representaban la acumulación de sabiduría esotérica por parte de Rosencreutz y su círculo íntimo. Es importante destacar que figuras como Rudolf Steiner, Max Heindel y Guy Ballard afirman que Rosencreutz fue posteriormente reencarnado como el Conde de Saint-Germain, una figura misteriosa que también fue cortesano, aventurero y alquimista, y se dice que murió el 27 de febrero de 1787. Aquí es importante reconocer que esta narrativa está arraigada en los manifiestos rosacruces y a menudo se interpreta simbólicamente. Una línea con el estilo alegórico común en los textos herméticos y alquímicos de la época. Por ejemplo, se piensa que la apertura de la tumba de Rosencreutz es una forma de referirse a los ciclos de la naturaleza y eventos cósmicos, así como la apertura de nuevas posibilidades para la humanidad, consecuencia de los avances de los siglos XVI y principios del XVII. ¿Cuáles son las creencias y enseñanzas de la Orden Rosacruz? La Orden Rosacruz se centra en la sabiduría espiritual, el cristianismo místico, la cábala y otras formas de conocimiento esotérico. Las enseñanzas de los Rosacruces son fundamentales. Piensa en ellas como señales de tráfico en tu viaje espiritual, ayudándote a entender mejor y despertando la presencia de algo más grande, a la realidad de lo divino. El propósito de la Orden se describe a menudo como la búsqueda de la iluminación espiritual y la sabiduría, y el mejoramiento de la humanidad. Uno de sus principios fundamentales es la creencia en la alquimia, no solo como un proceso para transmutar metales base en oro, sino como una metáfora de la transformación espiritual que cada individuo puede experimentar. Esta noción de transformación coincide con su interés en el cristianismo místico. Aunque no es exclusivamente una organización cristiana, los Rosacruces a menudo reverencian a Cristo como un ser espiritual elevado que ofrece orientación en el camino hacia la iluminación. Sin embargo, si te preguntas si la Orden Rosacruz es una organización religiosa, bueno, la Orden generalmente se considera una organización espiritual en lugar de religiosa. Y aunque incorpora elementos del cristianismo místico y otras tradiciones religiosas, no requiere que los miembros pertenezcan a una religión específica. Central de las enseñanzas de la Orden Rosacruz es el concepto de un espíritu universal, una esencia divina que se cree presente en todos los caminos religiosos y espirituales. Este universalismo se extiende al concepto de la palabra divina o logos. En la creencia Rosacruz, esta palabra divina no es solo un concepto, sino un aspecto fundamental de la existencia misma. Sugiere que todo lo que existe ha surgido de esta palabra divina y por lo tanto comparte una conexión primordial con ella. La palabra está asociada con el pensamiento y se ve como estando con Dios en el estado primordial de existencia, enfatizando el poder creativo potente de la palabra divina, que es el responsable de las innumerables formas y expresiones que conforman nuestro universo. Algunos miembros de la Orden también exploran filosofías orientales, incorporando creencias en el karma y el ciclo de la reencarnación como parte del viaje del alma hacia la evolución espiritual. Otro principio fundamental enseñado por la Orden Rosacruz es el concepto de unidad en la diversidad. Este principio sostiene que aunque nuestro mundo es increíblemente diverso y complejo, todo es una manifestación de una única realidad subyacente, principio o ser divino. Aunque percibimos una multitud de formas, colores y experiencias, todas estas son expresiones de una esencia unificada, la unidad.
Esta idea fundamental informa el enfoque Rosacruz hacia la vida, iluminando la interconexión y sacralidad de todas las cosas. Además, el rosacrucismo valora el acto de servicio y la noción de contribuir al bien colectivo. Esto se debe a que cuando reconoces la unidad subyacente en todas las cosas, naturalmente querrás servir y elevar al conjunto. En este contexto, los rosacruces se ven a sí mismos como co-creadores conscientes en el intrincado tapiz de la existencia, cada uno con un papel único pero interconectado. Los rosacruces otorgan un énfasis significativo al corpus hermeticum y a los principios herméticos como es arriba, es abajo, considerando el cosmos como un todo interconectado. El Corpus Hermeticum es una colección de textos centrados en temas filosóficos, teológicos y esotéricos. Estos textos se atribuyen a Hermes Trismegistus, una figura mítica considerada una fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Hermes Trismegistus es retratado como un sabio maestro que imparte sabiduría divina, gran parte de ella en forma de diálogos con su discípulo Asclepio. Los textos datan de los siglos I y III después de Cristo y fueron compilados durante el Renacimiento, aunque probablemente tienen orígenes más antiguos. El hermetismo, la tradición espiritual y filosófica derivada del Corpus Hermeticum, explora temas como la naturaleza de Dios, el cosmos, la humanidad y la sabiduría divina. La tradición hermética también aborda prácticas relacionadas con la alquimia, la astrología y la teurgia, prácticas y rituales destinadas a invocar lo divino. Una de las creencias más importantes es la interconexión de todos los niveles de realidad. La idea es que comprender un nivel de realidad, ya sea material, emocional o espiritual, puede proporcionar información sobre otros niveles. Esta noción ha tenido una influencia significativa en varias tradiciones esotéricas, incluida la cábala, el gnosticismo y el neoplatonismo renacentista. La orden también cree en el poder de la sabiduría interior o la luz interior, accesible a través de prácticas espirituales como la meditación y la contemplación. Esto se relaciona con su creencia más amplia en la conciencia cósmica, un estado superior de conciencia que trasciende el ego y ofrece una conexión con lo divino. Todas estas enseñanzas están diseñadas para fomentar un sentido de hermandad espiritual entre los miembros, forzando la idea de que una hermandad universal está trabajando detrás de escena para el mejoramiento de la humanidad. El viaje Rosacruz no es lineal, sino más bien espiral, emblemático de los ciclos inherentes a la vida. Este camino está lleno de altibajos, ganancias y pérdidas, pero el objetivo permanece constante, el crecimiento y la evolución. Es un equilibrio dinámico entre aprender y desaprender, progresar y retroceder, y a menudo se describe como una danza entre la luz y la sombra, la forma y lo informe. Las enseñanzas rosacruces a menudo están envueltas en secreto, confinadas a un sistema de iniciación que guía a los miembros desde principios básicos hasta conceptos esotéricos avanzados. Los rituales, símbolos y textos sirven como vehículos para impartir esta sabiduría, cada uno creado específicamente para ayudar al buscador en su búsqueda de la iluminación espiritual. Hablando de la iniciación, la pregunta que naturalmente surge es ¿cómo se convierte uno en miembro de la Orden Rosacruz? Y de hecho, ¿cualquiera puede ser Rosacruz? Unirse a la Orden Rosacruz no es una mera decisión o algo hecho por interés personal. Es un compromiso espiritual profundo que requiere un cierto nivel de crecimiento interno. ¿Pero qué significa realmente estar iniciado? El crecimiento interno o desarrollo espiritual se trata del viaje del alma hacia la sabiduría, el amor y la conciencia. La Orden Rosacruz, al igual que otras escuelas espirituales, sabe que todos están en diferentes etapas de este viaje. Cada persona tiene su propio camino único y crece a su propio ritmo. Por eso la Orden solo acepta personas que estén realmente listas para comprender lo que enseñan. Esto no significa que las enseñanzas de la Orden sean solo para un grupo exclusivo. De hecho, ellos dicen que todos tienen la capacidad de crecer espiritualmente, pero también destacan que sus enseñanzas más profundas solo pueden ser comprendidas realmente por alguien que esté preparado en un nivel espiritual. Entonces, ¿te preparas para unirte? Prepárense, no se trata de aprender un montón de hechos o realizar ciertas acciones. El objetivo real es el cambio personal.
Esto implica desarrollar buenas cualidades como la sabiduría, la bondad y la modestia. También se trata de volverse más consciente y aprender a entender y trabajar con conceptos espirituales. Se considera que estás listo para la Orden Rosacruz cuando estás dispuesto a profundizar en las grandes preguntas de la vida y puedes manejar las responsabilidades que conlleva ese entendimiento. En el núcleo de la Orden hay 12 maestros dirigidos por un 13º que permanece invisible. Esta disposición no es aleatoria. Refleja un patrón universal visto en varias partes del cosmos, donde hay una figura central rodeada por muchos, mostrando la idea de un elemento central y múltiples elementos externos, algunos vistos y otros no. Este patrón también es la columna vertebral de la Orden Rosacruz. No se trata solo de números o formas, se trata de cómo diferentes elementos interactúan y se equilibran entre sí. Se trata de muchas cosas diferentes que se unen para formar una, y esa una se muestra de muchas maneras. Dentro de la Orden Rosacruz, esta idea universal cobra vida. Los 12 maestros, cada uno con sus propios roles, se unen bajo la guía del miembro oculto 13º. Juntos actúan como una versión a pequeña escala del universo. A través de sus esfuerzos colectivos, canalizan energía espiritual que ayuda a la humanidad a crecer y evolucionar. La estructura de la Orden Rosacruz es más como un sistema vivo que como una estricta jerarquía. Los miembros, tanto vistos como invisibles, están constantemente haciendo trabajo espiritual tanto para la Orden como para el mundo en general. Esta disposición refleja las leyes cósmicas y mientras como los individuos pueden colaborar para el bien común bajo la guía espiritual. Entre los miembros visibles, 7 hermanos participan activamente en el mundo, sirviendo a las personas y ayudando a elevar la conciencia colectiva. Por otro lado, 5 miembros invisibles se enfocan internamente, proporcionando enseñanzas a aquellos que son espiritualmente lo suficientemente avanzados como para visitar su templo en forma espiritual. Son como las raíces ocultas de un árbol, proporcionando estabilidad y nutrición. Ahora volviendo a la iniciación, por lo general estamos acostumbrados a asociar la iniciación con rituales secretos, conocimiento esotérico y sociedades exclusivas. Pero en el contexto de la Orden Rosacruz, la iniciación tiene un significado más profundo. Ser Rosacruz no se trata de títulos o conocimientos. Se trata de tu estado mental y de cómo interactúas con el mundo. La iniciación no es el objetivo final, sino un paso en un viaje de crecimiento y autodescubrimiento de por vida. La primera iniciación es un momento crucial que te lleva a descentrarte en el mundo exterior y visible a explorar los reinos internos e invisibles. Esto no es un viaje físico, sino un cambio de conciencia, revelando nuevas capas de percepción y compromiso. Este mundo interior no está separado de nuestra realidad física, más bien es la capa subyacente que la moldea. Aprender a acceder a este reino no es un logro sobrenatural, sino un potencial humano no explotado, despertado a través de la iniciación. Sin embargo, esta primera iniciación es solo la línea de salida. Al igual que ser admitido en la orden, abre la puerta al aprendizaje pero no te convierte en un experto. El trabajo real, que requiere dedicación y esfuerzo, comienza después. Entonces estás listo para emprender un viaje interno más profundo que te despierte al lado espiritual de la vida, preparando el escenario para una aventura continua de autodescubrimiento y crecimiento. La Orden Rosacruz no es solo un mito o una leyenda, es una pieza vital del rompecabezas para comprender las raíces de la espiritual occidental. La Orden Rosacruz ha tenido un impacto duradero mucho más allá de su círculo interno, afectando el pensamiento occidental, la espiritualidad e incluso áreas como la ciencia y el arte. Sus enseñanzas han servido como guía para el cambio personal y social, y sus principios han resonado con muchos, incluso aquellos que no son formalmente parte de la orden. Piénsalo como un río de sabiduría, enriqueciendo a todos los que están abiertos a sus ideas. Su influencia no solo ha alimentado el crecimiento espiritual individual, sino también cambios más amplios en la conciencia y la sociedad. A pesar de los tiempos cambiantes, la orden sigue siendo vibrante. Sus principios continúan ofreciendo esperanza y dirección en un mundo cada vez más complejo.
El impacto duradero de la Orden Rosacruz habla del poder perdurable de la sabiduría espiritual y del potencial humano para el crecimiento y la transformación. El verdadero rosacrucismo exige un viaje de purificación del alma lleno de compasión, sabiduría y un compromiso con el crecimiento espiritual. Solo cuando alguien abraza plenamente estos principios puede reclamar seriamente caminar por el camino de los rosacruces. Solo hay un camino, y siempre ha sido el mismo. Los secretos de nuestro mundo están ocultos por una razón. Podrían abrumar a aquellos que no están listos para ellos. Pero si realmente estás buscando respuestas y tus interacciones son buenas, encontrarás lo que buscas. Nada puede detener a alguien que busca genuinamente la verdad. Vengan en la oscuridad buscando la luz, sin darse cuenta de que la luz está en el corazón de la oscuridad. Manly P. Hall. Ahora, haznos un pequeño favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete. Y para obtener más conocimiento secreto, mira nuestros videos relacionados en la pantalla en este momento. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.